¿Cómo anda la bandurria latina? Estamos en Malasia, estamos en Kuala Lumpur por segunda vez, la verdad que extrañábamos un montón esta ciudad. Pegamos contacto con un chico que es de Libia, que tiene acá una casa de lujo, nos dio una casa por unos días, así que síganme y vamos a ver lo que es esta casa, que es impresionante. Bueno, gente, ahora sí, bienvenidos a nuestra casa. Hay varias habitaciones, así que el que quiera venir a compartirla con nosotros, más que bienvenido. Les voy a pasar a mostrar, vamos a hacer un tour por este tremendo lugar. Pero bueno, primero cuando entramos, lo primero que nos llamó la atención es esta pequeña pantalla que tienen acá. Tiene la particularidad de que si ustedes tocan donde dice lift, por ejemplo, pueden llamar al ascensor. Le indican si van para arriba o para abajo y directamente les avisa cuando está en el piso de acá y no tienen que esperar en el pasillo y perder el tiempo. Pero bueno, dejando la tecnología de lado, vengan a ver lo que es la parte del comedor, que es impresionante. La mesa está servida, todavía la comida no está lista, pero para quien quiera venir, se puede sentar en esta hermosa mesa. Miren lo que es, la verdad que ya presentada, no es que lo armamos nosotros para el video, ni mucho menos. Nos dejó todo armado, nosotros en este caso somos 2, podríamos ser 4. Si alguno está a tiempo de venir acá a Malasia, a Kuala Lumpur, vénganse que tenemos habitación, tenemos comida y tenemos todo para agasajarlos, ya que esta casa va a ser nuestra por unos días. El living, siguen con estos detalles de mármol, la alfombra es también impresionante, uno se sienta cómodo acá, se puede tirar a ver la tele. La de la tele vamos a dejar para un ratito. La verdad que acá yo me podría quedar todo el tiempo, ponerme a editar videos de YouTube y no salir de acá, disfrutar la vista y después el broche de oro que está arriba de todo, que ya lo vamos a ver al final del video. Miren acá, una pequeña isla. Nosotros ahora nos vamos a tomar un cafecito. Tenemos el lavarropa, nos dejaron para agasajar. Sparkling Apple and Lingonberry Drink. Es español y creo que no tiene alcohol, así que yo que no tomo alcohol por ahí, lo abrimos a la noche. Vamos a aprovechar y vamos a poner el cafecito, que nunca puede faltar, y mientras se hace, bueno, ven que tienen horno, heladera, bueno, tenemos todo, es una casa de lujo. Las vistas que tiene, antes de ir a la habitación, vénganse que les muestro las vistas. Miren lo que es, ahora que ya se empieza a iluminar, el cielo naranja, ese edificio, atrás que es ese edificio que ven que allá el larguito es uno de los edificios más famosos acá en Kuala Lumpur. Lógicamente tenemos también vista desde arriba a las famosas Torres Petronas. Pero bueno, vamos a ver la habitación. Síganme por acá. Acá tenemos la primera habitación. Vamos a ir de menor a mayor. No sean viciosos, esperen lo mejor para el final. Miren lo que es acá el baño. Tienen, lógicamente, la ducha. El agua acá que cae directamente en medio. Y en cada uno de los baños, porque no es uno solo, le dejan el shampoo, el jabón de cuerpo, para el cuerpo, todo lleno, gente, la verdad que tienen de todo, los cepillos de dientes, el papel higiénico, bueno, todo lo que tiene que tener un lugar de categoría. Miren lo que es esta bacha, impresionante los detalles que tiene, el espejo, bueno, nada, yo personalmente estoy enamoradísimo del lugar, me quisiera quedar, no sé, los 90 días que me da Malasia para quedarme en el país. Miren lo que es la cama. Esta es la más chiquita de todas, como le digo. Y acá la vista, miren lo que es. Esto es el corazón de Kuala Lumpur. Miren lo que es el edificio, incluso las formas que tiene el edificio allá. Es una locura, las luces, la verdad que impresionante. Nos vamos para allá. Pasen, por favor. Ustedes son los invitados del día de hoy, así que creo que el cafecito ya está. Bueno, miren lo que les decía. Acá también tienen dos aires acondicionados en la zona del living, o sea, en el mismo ambiente. Está todo pensado, gente. Una casa que tiene 4 aire acondicionados, tiene 5 ventiladores, bueno, tiene de todo, tiene la verdad que de todo. Y si tiene de todo, lógicamente también tiene un lugar donde me armé mi pequeña oficinita para estos días, y es lo que les voy a mostrar ahora a continuación. Síganme. Bueno, acá tienen la segunda cama. Yo acá me armé mi pequeña oficinita. La silla esta es comodísima, es impresionante, regulable en altura. Para mí que tengo que estar sentado editando, haciendo trabajos y más con la computadora, me armé acá mi pequeña oficinita para los próximos días. Y ahora creo que llegó el momento de hacer una pequeña pausa. Vamos a tomar el cafecito, nos relajamos un poquito y dejamos la última habitación, que es una locura, para después del café. Vamos.
Ahora vamos a seguir con el recorrido en esta casa de lujo, esta casa tremenda. Como cada habitación tiene su baño, este es el segundo baño de nuestra pequeña mansión. Es bastante similar al que vieron anteriormente, pero bueno, a mí personalmente los detalles de esta bacha, el formato, los detalles en el espejo, la ducha, la verdad que es impresionante el lugar. Y también está buenísimo que si tiene 3 habitaciones con 3 camas matrimoniales, tenga 3 baños separados, cada uno completamente equipado y con un nivel de primera, para que después cada uno haga su vida, no haya problema para cuando uno va al baño, no haya problema para cuando uno se quiere bañar, que el cepillo de dientes, que los maquillajes. Acá también en cada uno les dejan el kit dental si no lo traen ustedes. Así que como les digo, esta casa está en todos los detalles y a lo que vamos a hacer va a ser cerrar el baño, que este es el baño de mi oficina, así que ustedes van a tener que usar el propio de ustedes. Si quieren usarlo no hay problema, porque van a poder elegir entre dormir en la habitación que está al lado de la entrada, la que les mostré recién, y si quieren dormir en mi oficina, tampoco va a haber problema, pero lo que sí tienen terminantemente prohibida la entrada a esta puerta, que es la habitación de los reyes, la habitación de lujo, la joya de la corona, y lógicamente va a ser nuestra habitación, porque nosotros somos los que estamos viajando y recibimos invitados, ustedes son más que bienvenidos, pero bueno, lógicamente nosotros tenemos que tener un plus y decidimos quedarnos con esta habitación. Cada una tiene también su ropero, cada uno pueden acá tranquilamente vivir 3 familias sin ningún tipo de problema, porque lo único que se comparte es la cocina y el comedor. El resto, cada uno es como si fuesen 3 casas dentro de una. Esta cama es más grande que las comunes que teníamos en otro lugar y es, créanme gente, que es una locura lo cómoda que es. Es impresionante, ya que prácticamente no quiero seguir el video, me quiero quedar a dormir acá porque estamos detonados. Tiene este detalle que no sé si nosotros realmente lo vamos a usar mucho, porque tenemos también un escritorio, pero el lugar también es comodísimo y lo que sí le da es cierto espacio a la habitación que hace que uno no se sienta tan encerrado. Las otras habitaciones son más pequeñitas y como les dije, esta es la habitación de lujo. Y acá, bueno, ahora no sé porque ya sí que está anocheciendo bastante, no se aprecia tanto por el contraste de luz, pero ya lo veremos mañana. Y ahora sí que tenemos que ir a ver, no sé si lo más importante del edificio, pero sí lo más importante de la casa. Síganme por acá, déjenme en los comentarios si les viene gustando el tour, si en algún momento estuvieron en una casa así. El tercer baño, que acá sí todo el mundo tiene la entrada prohibida y les voy a mostrar por qué. Miren lo que es este lugar para que uno pueda lavarse los dientes, secarse el pelo, las cosas que uno hace cotidianamente todos los días, pero con un nivel que uno se siente en otra galaxia. Lógicamente el inodoro, los invito a que pasen por acá, voy a hacer la puerta, pasen por favor. Y ahora sí, ¿qué tiene el lugar? Lógicamente tiene una ducha más grande que la otra, pero miren lo que es esto ya el lugar acá. Empieza a hacer eco el micrófono, miren lo que es esta bañadera. Es como para sacarse una foto con la copa cuando uno sale campeón de la Champions League o de la Copa Libertadores, con esta bañadera. Bueno gente, ahí llenamos la bañadera, vamos a descansar un poquito. Espero que les haya gustado todo este tour, la verdad que a nosotros nos parece un lugar impresionante. La realidad es que estamos muy pero muy cansados, así que llenamos la bañadera para eso, para descansar. Tenemos nuestra copa para aprovechar el momento, para disfrutar el momento, que esos pequeños momentos son los que uno al final del viaje se termina llevando y después lo recuerda. ¿Te acordás cuando estuvimos en esa casa en Kuala Lumpur? Impresionante. Bueno, también quería decirles que no es que nosotros esto lo hacemos todos los días, el tema de llenar una bañadera con todos los litros de agua que estamos poniendo acá. Yo soy una persona muy pero muy comprometida con el medio ambiente, así que no quiero que se malinterprete el mensaje. Esto lo hacemos una vez en la vida. Creo que la última vez que llené una bañadera fue a los 11 o 12 años en época escolar. Y bueno, nada, espero que les haya gustado, como les digo, este tour. Les quería mostrar, cuando nos dieron esta casa, la verdad es que se lo quería mostrar, dije vamos a compartirlo con el canal, primero porque lógicamente nos lo dieron a cambio de una publicidad y eso también es lo que a nosotros nos permite viajar más tiempo y mostrarles cosas nuevas y seguir trayéndoles contenido a la comunidad que, bueno, gracias a Dios poquito a poquito va creciendo, así que espero que les haya gustado. Y bueno, como les digo siempre, déjenme su me gusta, suscríbanse si aún no lo hicieron. Gracias por mirar y nos vemos la próxima. Chao, chao.